Descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión es una abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, allá cualquier instituto cultural, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Cuando decimos remando juntos en la dirección, esta vez no hablamos en sentido figurado. Ayer en Caracas se sintió con fuerza el efecto de dos tormentas. Por un lado, la descarga pluviométrica, la lluvia, el aguacero, el palo de agua, como usted quiera llamarlo. Eso hizo sentir su fuerza, ciertamente, pero también sufrimos el impacto de otra tormenta, la tormenta de la imprevisión, la tormenta de la negligencia, la tormenta de la mala gerencia, la tormenta de la incapacidad para prevenir, para gestionar, para administrar una amenaza natural. Lo hemos dicho aquí millones de veces, no existen las llamadas desgracias naturales, existen amenazas naturales que al conjugarse con una fragilidad institucional, social, humana, detonan la tragedia. Bueno, eso fue lo que ocurrió ayer en Caracas. Dejemos que sea un experto en la materia quien nos explique con mayor precisión el calvario que ayer se vivió en nuestra ciudad. Digo literalmente calvario, hermanos, de punta a punta. Ayer murió un bebé aquí en Caracas, en la entrada de Caracas, en Hoyo de la Puerta, en esa comunidad del municipio de Baruta. Allí murió un bebé tapiado de apenas 7 meses de nacido. Pero en la otra punta de Caracas, en Petare Sur, en el barrio La Línea, nuevamente en el mismo sitio de todos los años, se produjo un desborde pavoroso del río Guaire. Repito entonces, Caracas de punta a punta en medio de la tragedia por las lluvias. Dejemos entonces que sea Víctor Lira. Víctor Lira fue director de Protección Civil en el estado Miranda y es un experto venezolano, es talento venezolano, criterio profesional en materia de gerencia de riesgo y administración de desastre. Víctor, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu opinión, ¿qué pasó anoche en Caracas? ¿Cómo lo describirías desde tu perspectiva profesional? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Muy buenos días a todos los oyentes. Es como tú dices, las amenazas tienen que ver muchas veces, por un lado y por otro lado, muchas veces la imprevisión del ser humano son las que generan todas estas tragedias como las vividas el día de ayer. Una gran cantidad de agua caída, pero también la falta de limpieza de drenajes,
la falta de reemplazo también de estos sistemas de colectores a la par del crecimiento de la ciudad ha generado toda esta situación. Ayer tuvimos una gran cantidad de agua caída sobre Caracas, el Guaire estuvo en sus límites máximos por mucho tiempo, se nos desbordó un poco en el barrio La Línea, como siempre ha ocurrido, generando que algunas viviendas se anegaran, les entrara agua, basura, lodo, momentos de angustia vivieron algunas comunidades y situaciones como las que tú manifiestas de Hoyo de la Puerta, con deslizamientos de tierra, quebradas que se desbordaron en Baruta, en la quebrada La Guairita, ahí en La Taona, en La Trinidad, se desbordó, tuvimos algunos deslizamientos de tierra en colinas de Bellomonte, toda una situación bastante fuerte. Hay que recordar que a las alcaldías las tenemos prácticamente ahorcadas sin recursos, sin presupuesto, y este año no han podido realizar la limpieza de los drenajes, la limpieza de los alcantarillados y de las quebradas, lo que hace una situación más grave, porque cuando llueve no se encuentran estos sistemas libres para que fluya el agua como debe ser. Estamos conversando con Víctor Lira, experto venezolano en administración de riesgo, en gerencia de riesgo y administración de desastres. Víctor, vivimos una situación particularmente compleja que tú conoces incluso mucho mejor que nosotros. Las amenazas siguen siendo las que suelen ocurrir en un país como Venezuela, tropical, donde una lluvia, un aguacero, un palo de agua no es algo inusual, y sin embargo, bueno, tenemos la ventaja inmensa de estar fuera de la ruta de los huracanes, y bueno, no tenemos acá eventos que suelen ocurrir en otras latitudes. Sin embargo, nuestra fragilidad hoy es mucho mayor. Hoy en Caracas, por ejemplo, nuestros heroicos bomberos, nuestros hermanos bomberos, tienen una ambulancia para toda la ciudad capital, una ambulancia. Protección Civil, entiendo, no está en su mejor momento desde el punto de vista del apresto operativo. ¿Cuál es la situación? Dinos tú, que tienes ese conocimiento directo por ser profesional del área, ¿cuál es la situación de los recursos del Estado y de la sociedad hoy para hacer frente a una situación de emergencia como la que ayer apenas rozamos? Te escuchamos. Mire, es así, hubo una escasez de recursos por completo de estos cuerpos de primera respuesta a nivel nacional. Nosotros podemos ver cómo en Caracas no se tienen unidades para el desplazamiento de los profesionales del área. Recientemente tuvimos hace 15 días un incendio de un apartamento en el Cafetal, en donde prácticamente se demoraron 6 horas en poder controlar el incendio de un apartamento en un quinto piso. No se tenían carros, escaleras de los bomberos, no se tenían cisternas. Los bomberos llegaban en carros particulares de vecinos que los iban a buscar en las estaciones. Tú pasas, por ejemplo, por la estación de los bomberos de la Trinidad y no ves parado allí ni un vehículo bomberil, ni uno. O sea, tú no estamos hablando de una cosa inventándola, la puedes vivir el vecino en cada momento. En esa estación de la Trinidad que te estoy poniendo de ejemplo, tú pasas por al frente y no se ve una ambulancia, y no se ve una cisterna, y no se ve un camión escalera, y la protección civil se encuentra en las mismas circunstancias. Tenemos un personal con mucha voluntad de trabajo, tenemos buenos profesionales, porque tenemos profesionales que se han capacitado incluso a nivel internacional, pero lamentablemente ese recurso con que prestar el servicio no se cuenta hoy en Venezuela. Es responsabilidad del gobierno nacional, no ha dotado a estos organismos de seguridad y nos encontramos en indefenso. Y aquí de que el vecino hoy en día juega un rol cada día más importante, porque su preparación, que es otro de los factores importantísimos que tampoco se ha cumplido del todo, que debemos preparar a las comunidades para que sean ellos los que en un principio den su primera respuesta. Así es, Víctor. Yo quiero agradecerte profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 23 de octubre. Era en vivo y en directo Víctor Lira. Víctor Lira fue director de Protección Civil en el estado Miranda
y es un experto venezolano en gerencia de riesgo y administración de desastres, explicándonos la situación de vulnerabilidad, de fragilidad extrema que tiene nuestra ciudad y nuestro país en este momento. Muchísimas gracias, Víctor Lira. Yo quiero cerrar este segmento reiterando su llamado final. Ante el déficit de Estado, tenemos que responder con un superávit de ciudadanía organizada. Miren, señores, hoy estamos muchísimo peor como Estado y como sociedad que en 1999, cuando se produjo la pavorosa vaguada que asoló Vargas y partes de Caracas. Hoy estamos muchísimo peor, repito, como Estado y como sociedad. Como Estado, bueno, imagínense ustedes, los bomberos sin nada. Los bomberos acudiendo en colas que le prestan los vecinos para poder llegar a los sitios de siniestro. Estoy hablando de Caracas, estoy hablando de la capital del país. Protección Civil con su apresto operacional reducido al mínimo. En esa situación estamos. Los hospitales, ustedes saben, por el amor de Dios, el sistema de los hospitales de choque, ustedes saben cómo está, los dispensarios, los ambulatorios. Pero ¿cómo está la sociedad? Ustedes también lo saben por la circunstancia económica que estamos atravesando. ¿Qué ocurría en una situación de catástrofe? Bueno, que los vecinos salían, los ciudadanos salían, las ONG salían y hacíamos colectas para solidarizarnos con nuestros hermanos en desgracia. ¿Y qué es lo que la gente donaba? La gente donaba alimentos enlatados, no perecederos. La gente donaba pañales desechables. La gente donaba agua potable. Dime tú, chico, todo eso que estoy hablando ahorita es ciencia ficción. Son objetos suntuarios. Hoy, esos alimentos enlatados no perecederos que la gente antes donaba, hoy tú vas a un supermercado y no los encuentras. Y si los encuentras, están aparte, bajo llave, tras un cristal, como que si estuviéramos en una joyería. ¿Por qué? Por el altísimo costo de esos alimentos. Esa es la situación que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Echarnos a llorar? No, hermanos. Nos queda organizarnos como comunidad, desarrollar mecanismos de alerta temprana, establecer protocolos de evacuación allí donde sea necesario y tenerlos listos y ensayados. Voy a compartir con ustedes una de las experiencias más duras que yo he vivido en esta materia. Cuando la tragedia de 1999, del lado acá, no en Vargas, del lado acá, en Caracas, el barrio Catuche prácticamente desapareció. Yo podía caminar por aquello que parecía una planicie. Decía, bueno, ¿dónde está el barrio? Me decían, está debajo de tus pies. Y en efecto, había gente que incluso vivía de romper el techo de las casas, bucear dentro de las casas para rescatar los papeles, los documentos, las pocas pertenencias que pudieran aún salvarse. Eso pasó en el barrio Catuche, pero las víctimas humanas fueron casi cero. ¿Por qué? Porque el barrio Catuche estaba perfectamente organizado. La tormenta arrasó con la estructura física, pero el tejido social sobrevivió. ¿Por qué? Porque esa gente estaba organizada, porque trabajaron, porque ahí estaba trabajando la señora Josefina Baldoy, el padre Virtuoso, etcétera, etcétera, y una comunidad vibrante. Lo pongo como ejemplo porque es lo que nos sale, repito, hoy. No tenemos los ciudadanos los elementos de siempre para donar, para ayudar, para asistir. Y el Estado está reducido a esto que hoy tenemos. Un monstruo absurdo que no sirve para nada en materia de apoyar a los ciudadanos en su derecho a la vida, que para lo único que sirve es para reprimir, para perseguir, para hostigar, para ofender, pero que para hacer cosas útiles no funciona. Entonces, repito, tenemos que responder nosotros con mayor y mejor organización. Los vecinos de, por ejemplo, las autopistas, la gente que vive en las cercanías de ciertas quebradas, tienen que organizarse para salir a exigir que estos vagos, que estos vándalos limpien los drenajes, porque si no, bueno, vamos a seguir teniendo las mismas lagunas en los mismos sitios. Comunidades como Hoyo de la Puerta, comunidades como el barrio de La Línea necesitan nuestro apoyo y nuestra solidaridad. De eso se trata. Nosotros
los ciudadanos nos tenemos a nosotros mismos, porque de acuerdo al Estado, bueno, este país es literalmente un país a la intemperie. Reiterando nuestro agradecimiento a Víctor Lira, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos dice una oyente a través de la red social Instagram, bueno, sí, ese proceso de organización pasa porque la gente en los barrios tenga más conciencia en la disposición de los desechos sólidos y no arroje desechos a las quebradas. Eso es absolutamente cierto. Absolutamente cierto, sobre todo porque hoy, repito, tenemos una situación muchísimo peor que antes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la carencia del servicio de aseo urbano es mucho peor que antes, muchísimo peor que antes. Y además, recuerden ustedes dos cosas. Las bolsas de basura, ¿no? Aquellas bolsas negras de plástico para envolver y eliminar los desechos sólidos. Bueno, eso hoy cuesta una fortuna. Nadie puede comprarlo. Entonces la gente echaba mano de otras bolsas, otros envoltorios, esos que daban en los mercados, en los comercios. Resulta que ahora nadie da una bolsa plástica por su altísimo costo. Entonces, la disposición de los desechos sólidos está en una situación mucho más compleja que nunca antes, al menos en los últimos 25, 30 años. Se me dirá, y con razón, bueno, pero es que en el mundo ya no se utilizan las bolsas plásticas porque son contaminantes, etcétera, etcétera. Sí, pero para no utilizar ese tipo de envases, de envoltorios para los desechos sólidos, tú tienes que tener una infraestructura y una cultura para la separación en origen, para que tú vayas en cualquier esquina y te encuentres no uno, sino 4 depósitos, uno para botar papel, otro para botar desechos orgánicos de comida, otros para botar vidrio, etcétera, ¿no? Eso no existe en este país. Por eso digo, tenemos que sustituir la ausencia de presencia activa del gobierno haciendo su trabajo con un superávit de organización y participación ciudadana. Esto tiene que cambiar. Ahora, ¿cómo se cambia esto? No solamente con mejorar, por ejemplo, el tema de las quebradas o dotar mejor a protección civil. Aquí es necesario, aquí es urgente que haya un cambio de fondo, un cambio de régimen, un cambio de sistema. Por eso vamos a escuchar de inmediato una entrevista que ahora más temprana le hicimos al experto Jesús Seguías. Escuchemos. En días pasados se produjo una entrevista de un destacado dirigente del estamento político norteamericano, Mike Pompeo. En esa entrevista, dirigente del gobierno norteamericano prácticamente trazó unas líneas que redefinen el marco de las realidades para algunos y de las ilusiones para otros. En ese sentido, el analista Jesús Seguías, presidente de Atincorp, hizo un muy interesante texto que va a comentar de inmediato para toda la audiencia de Radio Caracas Radio. Jesús, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En qué sentido crees tú que está planteadas las cosas a partir de esta entrevista de Pompeo y las reacciones que ya se han producido en el cotarro político venezolano? Te escuchamos. Bueno, saludos cordiales, buenos días a todos. Yo creo
creo que la declaración de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, pone las cosas un poco en el lugar que corresponde, porque hasta antes de que él hablara, yo venía sosteniendo de manera privada, como lo digo en el análisis, que Estados Unidos en gran parte era responsable de los problemas internos que tiene la oposición venezolana, habida cuenta que ante los sectores llamados radicales, yo no me voy a poner a ponerle epítetos a nadie, de los llamados radicales, donde sostienen que en Venezuela lo que cabe es una intervención militar extranjera capitaneada por los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos nunca dijo claramente, más bien lo dieron algunos senadores como Marco Rubio y otros más, dijeron al comienzo que eso no estaba planteado. Marco Rubio más o menos cambió un poco de opinión, pero Estados Unidos formalmente nunca había dicho nada de eso. Mike Pompeo, de manera muy diplomática, porque él está al frente de la diplomacia estadounidense y tiene que hablar como diplomático, dice, en resumidas cuentas, que la solución a la crisis de Venezuela pasa por los venezolanos, es decir, no es por los extranjeros. Son los venezolanos quienes tienen que tomar decisiones. Inclusive, cuando se le pregunta si usted está hablando, porque él habla de una transición, y la periodista le pregunta si está hablando de un golpe de Estado, él dice, no se refiere al golpe de Estado, sino, vuelve a repetir, son los venezolanos quienes tienen que tomar. Se supone que eso incluye también a los militares, pero al mismo tiempo dice, los venezolanos tienen que ir a una transición democrática, restaurar la democracia, y si eligen a Maduro de nuevo, pues entonces será Maduro, y eso habrá que respetarlo. Aun cuando él lo duda por la cantidad de desafectos que tiene Maduro y el rechazo que tiene Maduro, pero dejó esa posibilidad allí, con lo cual quiere decir que en los planes de Estados Unidos el problema no es expulsar a Maduro del poder, sino que hay una transición democrática para que Venezuela deje de sufrir y Venezuela vuelva a ser un país que esté enrumbado hacia un desarrollo. Entonces, esa declaración de Pompeo pone en claro, yo y a todos los que oyen, que en fin de cuentas, nadie en la comunidad internacional va a enviar soldados a los Estados Unidos. Y el centro de mi análisis, básicamente lo que ya pretende es desmontar de una vez por todas la posibilidad de una invasión militar extranjera a resolver los problemas de los venezolanos. Porque Mike Pompeo y los Estados Unidos lo que le están diciendo a los venezolanos, si ustedes quieren guerra, pues váyanse a la guerra. Nosotros apoyaremos quizás después de ustedes. Ustedes adelante, nosotros atrás, porque es una máxima universal en las relaciones internacionales de los países. Nadie va a hacer nada por los venezolanos que los venezolanos no estén dispuestos a hacer. Estados Unidos lo que está diciendo es que aquellos que hablan de guerra, pues tomen las armas, abandonen el smartphone que tienen en la mano y pónganse a guerrear de verdad y sustituyan ese teléfono por un fusil y váyanse a la guerra. Y dejen los cafés, dejen de estar hablando de guerra desde un café, un Starbucks de Miami o cualquier café del mundo, de cualquier parte, pues, como de Bogotá, Madrid o donde sea, y que vayan a la guerra. Que no tienes fusiles ni tienes el valor para hacerlo, pues entonces no hables de guerra y dedícate a hacer otra cosa que sea más factible y que está a tu alcance. Eso es lo que finalmente está planteando la comunidad internacional. Y déjame decirle algo. Yo no puedo descartar en absoluto que Estados Unidos puede intervenir en cualquier lugar. Está por Dios. Estados Unidos es un país que está preparado para la guerra las 24 horas del día. Es un país que tiene el poder militar más formidable del mundo. Jamás visto en la historia. Pero ellos tienen un protocolo y Venezuela no cumple con el protocolo para que Estados Unidos invada a Venezuela. Ni vayan a hacerle, digamos, a despejarle el terreno a algunos cuantos opositores que quieren ser presidente de la República para que entonces pues saquen a Maduro y le digan, bueno, venga usted y asuma el control de Miraflores. Eso no va a pasar. Y además de eso,
a seguir presionando. Las sanciones tienen como objetivo presionar a que Nicolás Maduro acepte cambios y una transición. Ese es el objetivo de las sanciones. En ningún momento digo, ponemos como condición que Nicolás Maduro se vaya ya del poder, si no nosotros lo vamos a expulsar. Eso nunca lo dijeron allí, ni lo van a decir tampoco. En resumidas cuentas, Chugo, descartada la opción de una invasión militar, el que quiera hablar de guerra en Venezuela, entonces ahora tiene que pensar qué él está dispuesto a hacer en lo personal y con su familia por delante. Porque eso de hablar de la guerra desde el exterior para que los venezolanos que están en Venezuela se maten allí, me parece además de un descaro, me parece un cinismo inmenso y una cobardía. Entonces, tenemos que aterrizar. Los cambios no se producen siempre como uno quisiera que fuese. Todo en la vida siempre estamos trabajando en escenarios que a veces tú no controlas. Y la situación de Venezuela nadie está en capacidad de controlarla hoy día, porque ya ni el gobierno venezolano está controlando nada. Venezuela es un país que está quedando en la nada. Venezuela es un país que está quedando a la deriva y en un proceso acelerado de desintegración nacional, donde no hay autoridad, donde no hay gobierno, donde no hay afectos, donde todo el mundo condena a todo el mundo, donde el odio tomó cuerpo de una manera escandalosa, donde todo el mundo odia a todo el mundo, donde nadie confía en nadie. Y yo me pregunto, en un país en esas condiciones, ¿de qué seremos capaces de construir? Yo creo que no seremos capaces de construir nada bueno. Y es hora de tomar mínimo, respirar profundo, saber dónde estamos parados, saber que nadie tiene el control, que nadie va a pulverizar al otro y que finalmente todos los venezolanos estamos perdiendo, los chavistas, los opositores y los que no están con ninguno, que por cierto hoy son la mayoría. Estamos conversando ahora. Esta fue la primera parte de una entrevista más extensa que le hicimos al analista venezolano Jesús Seguías. Yo quiero que ustedes, por favor, sobre esta información que nos está dando Jesús Seguías, sobre este análisis, reflexionen y cada quien saque sus cuentas. Jesús Seguías nos está diciendo que las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, redefinen o actualizan, para todo aquel que no quiera escuchar, cuál es la visión que tiene el Departamento de Estado norteamericano de la crisis en el hemisferio, en la región y concretamente en Venezuela. Nos está diciendo en su análisis de sus guías que el diseño político de Estados Unidos para Venezuela no pasa por el cuento de la invasión extraterrestre, no van a venir los marines a rescatarnos, eso no existe. No se trata entonces de el debate amargo entre opositores, entre halcones y palomas, entre guerreristas y pacifistas, entre comeflores y partidarios entusiastas de la intervención humanitaria, como la llaman. No vale, no es eso. Se trata de que simplemente eso no está en el orden del día de la realidad. ¿Me entiendes? El Departamento de Estado norteamericano acaba de decir a través del secretario de Estado que eso no está en sus cálculos. ¿Entiendes? Que ellos van a seguir haciendo cualquier clase de presión, sanciones, etcétera, 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 para tratar de lograr una solución política al tema venezolano, a la crisis venezolana. Y si usted revisa los documentos del Grupo de Lima, se va a encontrar con que eso es exactamente lo que dice cada uno de los documentos del Grupo de Lima. La búsqueda de una solución política a la situación venezolana. Y si usted revisa cada una de las declaraciones de la Unión Europea, se va a encontrar exactamente con lo mismo. Entonces, repito, aquí no se trata de que se sigan cayendo a muela los exponentes o los distintos factores de la hoy lamentablemente dividida oposición venezolana para venderse unos como más radicales que otros, ¿no? Diciendo yo sí estoy de acuerdo con la intervención porque esto y tal y cual, o no, yo no estoy de acuerdo. No, chicos, no se trata de eso.
Se trata de que la comunidad internacional respalda la lucha del pueblo democrático venezolano, pero no respalda cualquier salida, respalda una salida política a la crisis. Y para que haya una salida política a la crisis, tiene que haber aquí gente haciendo política. Y tenemos ese drama. El gobierno no hace política. El gobierno lo que hace es bullying. El gobierno lo que hace es represión. El gobierno lo que hace es imposición. El gobierno no hace política. Pero la oposición, la dirección de la oposición, resulta que tampoco. Tenemos entonces a un sector de la dirección opositora ubicada en el exterior, ¿no?, que increíblemente y lamentablemente está renunciando a los instrumentos de la política. Y dicen algo así como yo no pude hacerlo, entonces es que no se puede hacer. Y claman porque se produzca una circunstancia de otra naturaleza, de naturaleza exógena, de afuera hacia adentro, para resolver el drama venezolano. Eso no va a pasar. No porque lo diga Jesús Seguía, sino porque es lo que estamos viendo por parte de los voceros del Departamento de Estado, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, etcétera. ¿Entiendes? Ellos están dispuestos a presionar y a sancionar e incluso a perseguir a los funcionarios que hayan incurrido en violaciones de los derechos humanos y en peculado masivo. Están dispuestos a todo eso para presionar y lograr de esa manera una salida política. Pero tenemos entonces en Venezuela que la dirección política opositora, los que están en el exterior, se olvidaron de los instrumentos y de la lógica de la lucha política, y los que están aquí adentro están encerrados en un silencio tan inexpugnable como lamentable frente a ese tema, el diseño de una estrategia de lucha para llegar unidos al poder, permanecer unidos en el poder y utilizar el poder como palanca poderosa para convertir en oportunidad esta crisis monstruosa que estamos viviendo los venezolanos, que estamos sufriendo los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos al final del segmento anterior, reflexionando sobre la entrevista que le hicimos a Jesús Seguías. La primera parte de la entrevista, mañana pondremos al aire la segunda parte de esta entrevista muy importante con el experto analista Jesús Seguías. Decíamos entonces al final de este segmento que ciertamente el mundo entero apoya la lucha del pueblo democrático venezolano, pero no apoya cualquier tipo de desenlace, no apoya un quiebre, no apoya cualquier tipo de salida, apoya una salida política. Eso es lo que está planteado, y para que haya una salida política tiene que haber gente haciendo política, y política de calidad. Ya sabemos que el gobierno no lo hace, el gobierno tiene un diseño autoritario, totalitario. El gobierno no hace política, el gobierno reprime y hace bullying, eso es otra cosa. Pero en el sector opositor debiera haber gente trabajando con los instrumentos y con la racionalidad de la política para avanzar. Y un elemento clave de la política desde la perspectiva democrática es la lucha de masas, es la lucha social. Y en nuestro país sí hay lucha social, sí hay lucha de masas, porque afortunadamente
hay héroes silenciosos que desde los gremios, los sindicatos de base, los movimientos laborales, los movimientos ecologistas, los movimientos comunitarios, están poniéndole un mundo para defender los derechos de la ciudadanía, independientemente de la agresividad del gobierno y a veces de la desaparición incluso de la dirección opositora. Un ejemplo de eso es lo que está ocurriendo, repito, en el movimiento sindical. A propósito del tema del paquetazo de Maduro, se levantó una marejada de protesta en todo el país en torno a dos ejes. Uno, la defensa de la contratación colectiva. Dos, la denuncia y el rechazo a los tabuladores salariales impuestos por la dictadura. ¿Cuál es la noticia de último momento sobre este tema? Bueno, que parece que el gobierno, ante el rechazo a los tabuladores salariales, inventó algo peor incluso que eso, un mecanismo para ampliar la discrecionalidad de la burocracia contra los trabajadores. Por eso tenemos en línea a una representante de estos movimientos laborales de base, a Marlene Sifontes, directiva del sindicato de Emparques. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cuál es ese mecanismo más perverso aún que los tabuladores del paquetazo que estarían en juego en los últimos momentos? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuy, y gracias por el contacto y darnos esta oportunidad. Bueno, sí, efectivamente, así como el gobierno sacó el instructivo de aplicación para las tablas salariales en la Administración Pública Nacional, ahora el ministro del Trabajo, con un memorando identificado con el número 2782 de fecha 11 de noviembre, dirigido a los directores de todo el Ministerio del Trabajo, tanto que abarca las inspectorías, ¿verdad? Estos lineamientos son primeramente para contextualizar histórica y coyunturalmente el programa de recuperación y crecimiento y prosperidad económica que llama el gobierno. En otras palabras, decirle a los directores del Ministerio del Trabajo qué es el discurso que tiene que aplicar cuando vayan a establecer, a discutir lo de las convenciones colectivas. Pero para eso creó una comisión fijada con puros directores. Y esta comisión, que ahí es donde tenemos que los trabajadores poner el punto, es verdad, es para poner en práctica en todas las salas de derecho colectivo. Y lo que busca esa comisión es para tener un control y seguimiento de las contrataciones colectivas, y la función de esta comisión, óigase bien, es garantizar y proteger el cumplimiento y racionalización de los beneficios laborales para todos los trabajadores de la administración pública y privada. O sea, que ellos nos van a racionalizar los derechos que nosotros con las luchas y las contrataciones colectivas hemos alcanzado, porque ellos quieren hacer una justa distribución de la riqueza, o sea, letra muerta. En todos sus artículos de este memorando, prácticamente lo que dice es que todo lo que se haya firmado antes del programa económico de Nicolás Maduro tiene que ser revisado, porque si estos beneficios afectan de manera onerosa, la fuente de trabajo, tienen que ser revisados. O sea, si hubo un beneficio, por ejemplo, como pasó en el sector eléctrico, en el sector universitario, que ellos utilizaban en algunos de los beneficios la unidad tributaria, pues eso tiene que ser revisado. Y va a ser revisado porque ellos tienen que preservar la fuente de empleo. O sea, aquí ellos con esto terminan de dar un zarpazo a todo lo que es los derechos laborales. O sea, el gobierno que se dice obrerista está en la mayor confiscación, no solo con la escala, sino con esto. Y esto es dándole lineamiento a esa comisión, porque no puede haber nada que esté por encima de este instructivo y de las escalas salariales. O sea, la burguesía sindical del gobierno Nicolás Maduro, presto con esto, es lo que ellos quieren venderle a los trabajadores. Estamos conversando con Marlene Sifontes. Marlene Sifontes nos está dando una información extremadamente grave. Los tabuladores salariales impuestos por Maduro en el marco del paquetazo económico hecho público el pasado 17 de agosto
ya habían levantado una oleada de protesta en toda Venezuela. ¿Por qué? Porque esos tabuladores desconocían los logros y reivindicaciones obtenidas a través de décadas de lucha por los trabajadores, desconocían la contratación colectiva como mecanismo para regular las relaciones entre empleadores y empleados, y prácticamente echaban por tierra derechos adquiridos, establecidos incluso en la Ley del Trabajo y en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos, la Constitución establece la progresividad de los derechos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los derechos sociales pueden ser revisados para ser mejorados, para ser optimizados, no para deteriorarlos, no para destruirlos. Nos está informando Marlene Sifontes que ahora estos vándalos crearon una comisión, entre comillas, que original, Maduro, que original, Piñate, una comisión. ¡Wow! Se les reventó la cabeza de tanta originalidad. Esa comisión va a revisar todas las contrataciones colectivas, todos los convenios de trabajo, para, como ellos dicen, racionalizar los beneficios de los trabajadores, para no poner en peligro la fuente de trabajo, cuando lo que pone en peligro la fuente de trabajo es la corrupción de estos malandros y las políticas económicas de estos sujetos que benefician a los corruptos y deprimen a los trabajadores. Marlene, por favor, indícanos qué reacción ha generado esto en los movimientos sindicales de base a los cuales tú perteneces. ¿Qué tipo de debate están dando y qué tipo de acciones prevén frente a una circunstancia como esta? Te escuchamos. Bueno, ante toda esta situación, los trabajadores, los dirigentes sindicales, nos estamos reuniendo. Debo destacar, pues, toda la disponibilidad y toda la preocupación que han mantenido dirigentes sindicales en agrupar, en aglutinarnos todos los trabajadores y dirigentes sindicales que hemos visto afectados. Y el gran trabajo que está haciendo el compañero Pablo Zambrano, el que está haciendo Orlando Chirino, el que está haciendo los profesores con FAPU, la profesora Keta Stefani, el sindicato de la Cancillería, el sindicato de la CanTV, uniendo y discutiendo todas estas cosas, primero que nada para hacérsela llegar a los trabajadores, para que los trabajadores entiendan que este gobierno no está confiscando todos los derechos laborales, que aquí no va a haber, mira, Maduro si quiere puede pagar los aguinaldos mañana, porque los aguinaldos ahorita no son nada, porque el trabajador que más va a recibir, si acaso recibirá 10.000 soberanos. O sea, eso no va a alcanzar para nada porque casi todos estamos ganando lo mismo. El que más gana 2.800 soberanos y lo que van a pagar ahorita son 2 meses. Si quiere que los paguen, eso no va a cambiar la realidad. La realidad es que confiscaron los derechos y para eso hay una organización de los trabajadores. Creamos la intersectorial de trabajadores de Venezuela, que tiene una agenda que es propia de los trabajadores, porque si algo está pasando ahorita es que todos nos hemos unido a raíz de las tablas salariales, porque eso afecta a todos los trabajadores sin ninguna distinción política. Aquí estamos todos los trabajadores unidos con una agenda gremial de lucha para defender los derechos laborales que son el beneficio y la estabilidad de toda nuestra familia. Estamos conversando con Marlene Sifontes, que nos ha dado hoy 2 noticias muy importantes. La primera, el gobierno plantea un mecanismo aún más perverso que los tabuladores salariales anunciados por la dictadura como consecuencia, como excrescencia del paquetazo que Maduro hizo público el pasado 17 de agosto. Este mecanismo, más perverso aún, es una comisión de burócratas que se abroga a sí mismos la potestad, el privilegio, la capacidad de revisar todas las contrataciones colectivas para, según ellos, racionalizar los beneficios de los trabajadores para que no afecten lo que ellos llaman la estabilidad de la fuente de trabajo. Cuando, repito, lo que ha afectado la calidad de vida de los trabajadores y la estabilidad de la fuente de trabajo son las políticas económicas absurdas
de este gobierno, que ha generado el cierre de tantas empresas, el colapso de tantos comercios. Ellos son los culpables de eso y ahora quieren endosarle esa responsabilidad a los trabajadores y quieren abrogarse, repito, el derecho de echar por tierra reivindicaciones logradas a través de décadas de lucha. La segunda información muy importante que nos da Marlene Sifontes es la creación de esta intersectorial de los trabajadores, y quiero que finalmente hagamos una precisión sobre eso, Marlene. Una oyente a través de la red social Instagram nos dice pero es que los sindicalistas son los primeros ladrones, y nos dice: no creo en sindicalismo barato y soy funcionario con 24 años de servicio. A mí me llama mucho la atención esa preocupación de esa oyente, porque yo, que soy hijo de un luchador sindical, papá cumpliría 100 años de vida el próximo año, si no se nos hubiera ido hace ya casi 2 décadas, y durante toda su vida el viejo Laureano Torrealba fue eso, un roble del sindicalismo venezolano. En aquel tiempo en que ser sindicalista era esencialmente ser luchador social, y no como ahora, porque si uno va ve lo que son los llamados sindicatos bolivarianos en distintas áreas, la minería, la construcción, etcétera, etcétera, el ferrocarril, ¿qué te puedo decir? Te encuentras con que bajo el nombre de sindicatos lo que operan son unas mafias, unas bandas amponiles, literalmente. Entonces, Marlene, por favor, para responderle a esta amable oyente y a todo aquel que tenga alguna duda razonable, dinos, ¿qué es esa intersectorial, gremial y sindical? ¿Cuál es el perfil de los luchadores que, como Pablo Zambrano, como Keta Estefani, como José Bodas, como Rubén González, están hoy reivindicando lo que es la lucha del verdadero dirigente sindical? Háblanos de eso, por favor. Bueno, mire, en este grupo estamos dirigentes sindicales de base que en nuestra actuación tenemos todo lo que hemos hecho. Esa es nuestra hoja de presentación. Nosotros no tenemos ni camionetotas, ni andamos viajando con viáticos por todo el mundo como hace Will Rangel, o como los beneficios que han tenido otros dirigentes sindicales que ahora se la pasan metidos en la oficina del ministro, y que andan a todos, tú lo ves, que ya no andan con las clases trabajadoras, ya no van a las asambleas porque cuentan con el repudio de los trabajadores. Prácticamente ahorita quien está al frente de los petroleros es José Boda y todo el grupo de trabajadores de base que lo acompañan, porque Will Rangel anda de viaje en viaje, como están haciendo todos los pseudo líderes de la burguesía sindical de este gobierno. Porque si ellos antes decían que la cuarta burguesía, pues la cuarta república se quedó en pañales. En este grupo estamos dirigentes sindicales de base, que lo que tenemos y con lo que contamos es con nuestro salario, que lo que tenemos y nos pueden investigar es lo que ha sido producto de nuestro esfuerzo. Cuando tu salario te permitía comprar un apartamento a través de la caja de ahorro, que tenemos los carros que cada quien, el que tiene carro es porque lo compró con su salario, y por eso es que hoy ante la arremetida del gobierno del salario y de los beneficios laborales estamos en primera línea, porque lo que se está afectando es nuestro ingreso familiar. Nosotros no estamos metidos ni con los burócratas, ni nosotros andamos con los trabajadores de base, y ese es el trabajo de la dirigencia sindical. Aquí este gobierno acabó con todo. O sea, los sindicatos estamos prácticamente trabajando con las uñas, con nuestro propio salario, y por eso es que todo está a nivel nacional, todos los trabajadores, porque este gobierno no le va a comprar la conciencia a los trabajadores, ni con una caja, ni con un cartón de huevo. O sea, nosotros creemos y estamos convencidos que lo que dice el artículo 89 de la Constitución lo tenemos que defender. Los derechos laborales son progresivos, ninguna norma, ley o convenio puede menoscabar estos derechos. Y bueno, y estaremos en esa lucha, dirigentes de base, no burócratas, no esa
burguesía roja, rojita, sindical, que es lo que el gobierno quiere, que estén arrodillados aplaudiéndoles como foca todo lo que ellos hacen. Entonces nosotros llamamos a toda la clase trabajadora de la administración pública y de la administración privada, porque aquí están acabando con todos los beneficios que nosotros hemos alcanzado. Y a esa compañera que no cree en dirigentes sindicales, bueno, sí, ese es su derecho, pero saque cuenta, amiga, saque cuenta, vea cómo están los beneficios, revise su caja de ahorro, revise lo que usted tiene con prestaciones sociales, a ver si ahora con prestaciones sociales usted por lo menos te puede comprar un cartón de huevo, porque ningún trabajador ahorita tiene prestaciones sociales, porque Maduro con su política económica y con su nueva moneda pulverizó las prestaciones sociales de todos los trabajadores de Venezuela. Marlene, te queremos agradecer vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 23 de octubre. Era Marlene Sifontes, quien ahora tenemos que presentarla como dirigente de la Intersectorial Gremial y Sindical de Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y antes de darle paso a nuestro muy respetado colega Pedro García Otero, quiero hacer un rápido resumen de lo que conversamos en la madrugada de hoy. Primero, tuvimos con Víctor Lira una radiografía del cómo y del por qué 4 gotas de lluvia generaron la tragedia que se produjo ayer en Caracas. Un muerto, un bebé fallecido, 7 meses de nacido. Pasó menos tiempo sobre la tierra que el tiempo que pasó en el vientre de su madre, ese bebé. Con 7 meses de nacido, víctima de un deslave, de un derrumbe, allí en Hoyo de la Puerta, en la entrada a Caracas, cuando usted viene por la autopista regional del centro. En la otra punta, en la salida de Caracas, en el barrio La Línea de Petare, otra inundación. Y en el medio, el caos, el desastre. Nos decía Víctor Lira, eso no es casualidad. Es que fue demolida la capacidad del Estado y de la sociedad para enfrentar emergencias como esa. Y ciertamente así es. Luego, Jesús Seguías nos decía, bueno, para salir de esto hay que articular hay que salir del sistema, hay que salir del régimen, hay que salir de este caos convertido en razón de Estado. Pero por eso de esto no se va a salir ni con un acorazado prestado, ni con una guerra extraterrestre, ni con los misiles de fulanito. No, aquí vamos a salir de esto cuando nosotros seamos capaces de organizarnos y de, con nuestras propias fuerzas y por supuesto con la solidaridad de la comunidad internacional, producir la salida.